Hola, estamos aquí de regreso para continuar con las clases de la segunda unidad de histología. Habíamos comenzado con el estudio de los tejidos conjuntivos. Hasta ahora vimos el tejido conjuntivo embrionario y el tejido conjuntivo común y sus clasificaciones. Ahora vamos a dar inicio al estudio del tejido conjuntivo especializado con el tejido adiposo. Fíjate lo siguiente, posterior a la ingesta de una buena comida, los alimentos son degradados en el tubo digestivo hasta compuestos pequeños que puedan ser absorbidos a través de la mucosa del intestino delgado. Vale aquí recordar cuáles son los cambios que estudiamos en el intestino delgado que permiten a este órgano cumplir con la función de absorción. Estos cambios son el desarrollo de válvulas conniventes o pliegues de Kerckring, vellosidades intestinales y las microvellosidades seriadas o chapa estriada. Estos compuestos en los cuales se degradan los alimentos son los siguientes: las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos en glucosa y los lípidos en ácido graso. Una vez que son absorbidas, los aminoácidos, la glucosa y los ácidos grasos son distribuidos por el aparato cardiovascular a todas las células de la economía. Ahora, ¿qué hace el organismo con ello? Las células, a través de un proceso conocido como respiración celular, obtienen la energía en forma de ATP, la cual utiliza la célula para cumplir con todas sus funciones. Como lo estudiarás ampliamente en tus clases de bioquímica, la respiración celular es el mecanismo mediante el cual los alimentos son degradados de una manera lenta y gradual, y la energía liberada en este proceso es acumulada en moléculas en forma de ATP. Ahora bien, el aporte de alimentos no es continuo, no estamos todo el día comiendo, y las necesidades energéticas de las células sí lo son. ¿Cómo hace el organismo para asegurar un aporte energético constante? Nuestras células, para ello, desarrollaron la capacidad de almacenar en su citoplasma material combustible de reserva, de manera que esté disponible de una forma continua, sobre todo en los periodos de ayuno. Esta función de almacenamiento de la energía está fundamentalmente encomendada a las células adiposas o adipocitos. Vamos a ver cómo lo hace. Como ya lo comentamos, son tres los compuestos combustibles. Las proteínas ingresan a la célula en forma de aminoácidos y ellos son utilizados en la síntesis de otras proteínas y otros compuestos. El exceso es utilizado para sintetizar glucosa a través de la ruta metabólica de la gluconeogénesis. Las proteínas no se almacenan. Las células no tienen en su interior gránulos con proteínas. El segundo compuesto son los carbohidratos. Los carbohidratos ingresan como glucosa, la cual representa la principal fuente de energía, y su exceso es acumulado en forma de glucógeno a través de la ruta metabólica de la glucogenogénesis. Los carbohidratos se almacenan como glucógeno. Finalmente tenemos los lípidos. Los lípidos ingresan como ácidos grasos y representan el principal depósito energético. Ya estudiaremos por qué. Los lípidos se almacenan en formas de grasas neutras o acilglicéridos y por lipólisis se obtienen ácidos grasos que, al igual que la glucosa, son moléculas combustibles por cuya degradación por las diferentes rutas metabólicas, glicólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, todo lo que ustedes estudiarán en bioquímica generan moléculas de ATP. Ahora, ¿por qué los lípidos y no los carbohidratos representan el principal depósito energético? Esto es debido a que las grasas son moléculas apolares y se almacenan anhidras y pueden así acumular mayor cantidad de energía en igual peso de glucógeno. La oxidación completa de los ácidos grasos rinde más o menos 9 kilocalorías por gramo. En cambio, igual peso de glucógeno, que no es solo porque tiene agua, proporciona aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Las reservas energéticas de un hombre normal de aproximadamente 70 kilos de peso, 100.000 kilocalorías de triacilglicéridos pesan 11 kilogramos. 100.000 kilocalorías de glucógeno pesan 55 kilogramos. De manera de que solo viéndolo por peso, definitivamente almacenar la energía en forma de lípidos es más beneficiosa que en forma de glucógeno.
Finalmente les digo, la reserva de glucógeno y glucosa proporcionan la energía suficiente para mantener las funciones biológicas durante unas 24 horas, mientras que los triacilglicéridos permiten la supervivencia durante unas semanas, es decir, en los momentos de ayuno prolongado. Entonces, en conclusión, las reservas de energía se almacenan dentro de los adipocitos en forma de triacilglicéridos, se almacenan sin agua y proporcionan 9 kilocalorías por gramo. Ahora fíjate, el almacenamiento es dinámico, es decir, consumo de energía versus ingesta de calorías en la alimentación. A mayor consumo de energía, ejercicio, trabajo, que de ingesta, el organismo consume sus reservas de lípidos para obtener la energía. A menor consumo de energía que de ingesta, es decir, un exceso de ingesta, el organismo lo deposita en los adipocitos como reserva energética. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tejido adiposo? Bueno, ya estudiamos a los adipocitos como la célula fija autóctona del tejido conjuntivo común o del adulto. Pues bien, cuando la célula predominante es el adipocito, el tejido se llama ahora tejido adiposo. De manera entonces que es un tejido de sustancia conjuntiva especializado, caracterizado desde el punto de vista histológico por su riqueza en adipocitos y desde el punto de vista fisiológico por ser un tejido de reserva energética. El estudio de este tejido tiene gran valor por su relación con la obesidad, que como ya vamos a estudiar muy bien, representa en la gran mayoría de los países un problema de salud pública. Antes de entrar en lleno en su estudio, les voy a comentar un artículo relacionado con los tipos de tejido adiposo. Fíjate, siempre que clasificamos, tomamos un criterio bajo el cual vamos a clasificar lo que estamos estudiando. En el caso del tejido adiposo, la clasificación se hace fundamentalmente bajo dos criterios. El primer criterio que se utiliza es cómo vemos nosotros el tejido adiposo en fresco. Y entonces hay un tejido adiposo blanco y hay un tejido adiposo pardo. Además, se usa un segundo criterio, que es cómo se ven las células de ese tejido en el microscopio de luz. Pues el tejido adiposo blanco, sus células se caracterizan por tener una gran vacuola en su citoplasma, por eso también se le llama unilocular. Y el tejido adiposo pardo se caracteriza por múltiples microvacuolitas en su citoplasma, por lo tanto se le llama multilocular. Ahora, se han descrito otros colores de tejido adiposo. Y entonces vamos a ver el comentario del siguiente trabajo de investigación. Este es un artículo de revisión realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, donde nos hablan de los colores del tejido adiposo. Como les dije, pues en principio hablamos de dos desde el punto de vista del color que tiene el tejido a simple vista. En fresco hablamos de tejido adiposo blanco y de tejido adiposo marrón. Este trabajo, la finalidad del trabajo era investigar dónde estaban las alteraciones asociadas con obesidad, porque se habla de que pareciera que hay una alteración irreversible en los adipocitos durante el desarrollo perinatal. En su evaluación, entonces ellos describen los tipos de tejido adiposo de acuerdo a su color y nombran los siguientes. El ya conocido adipocito blanco, que representa la reserva energética, el adipocito marrón, que se encarga de la producción de calor, termogénesis, el adipocito beige, que se dice que se origina del adipocito blanco y que él, mediante la lipólisis, genera termogénesis, o sea, hace la función del pardo. Luego tenemos dos nuevos adipocitos en estudio que se llaman el adipocito azul, que se ha descrito en el hígado, y el adipocito rosa, que se ha descrito en la glándula mamaria de animales relacionados con la lactogénesis. Para efectos de nuestro estudio nos guiaremos por el libro de Ross y vamos a seguir describiendo dos tipos de tejido adiposo de acuerdo a su color, el blanco y el pardo, y hablaremos un poco del tejido adiposo beige. Entonces, desde el punto de vista de su desarrollo, aspecto macroscópico, características histológicas, ubicación y función, existen dos tejidos adiposos, el unilocular o tejido adiposo blanco y el multilocular o tejido adiposo pardo o grasa parda.
Iniciaremos nuestro estudio con el tejido adiposo blanco y vamos a tratar de dar sus características desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de sus características histológicas y de su función. Bueno, desde el punto de vista embriológico, hay muchísimos trabajos de investigación tratando de descifrar bien el desarrollo del tejido adiposo, porque se relaciona alteraciones durante el desarrollo de estas células con la posibilidad de desarrollar obesidad en el adulto. Actualmente se considera que el origen de la célula madre del tejido adiposo es diferente, se trata de tejido adiposo multilocular o unilocular, pero cuando uno lee bien, encuentra que la célula mesenquimal indiferenciada, esa que estudiamos en el tejido conjuntivo embrionario, es la célula madre que va a dar origen a cualquiera de estos tejidos. La diferencia fundamental está en la ubicación de esa célula mesenquimal indiferenciada. Con relación al tejido adiposo blanco, tenemos que la célula mesenquimal indiferenciada se ubica alrededor de las vénulas y ella, bajo la acción de un interruptor maestro, que así se le ha llamado al conjunto de un factor de transcripción denominado GAGMA activado por proliferador peroxisómico con sus siglas PPAR GAGMA y el receptor X de retinoide con sus siglas RXR, guían el proceso de diferenciación de los adipocitos de una célula madre perivascular a un adipocito maduro. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, tenemos que ante la acción de este interruptor maestro, esta célula va a tener un primer paso de diferenciación a un lipoblasto que se ha convenido llamar el lipoblasto temprano, lipoblasto inicial o preadipocito. Esta es una célula que se ubica en la pared de los vasos sanguíneos tipo las vénulas. Se parece mucho a un fibroblasto, una célula con prolongaciones, tiene inclusiones lipídicas muy pequeñas en su citoplasma, y por eso se diferencia del fibroblasto, además de por la presencia de una lámina externa. Desde el punto de vista de su ultraestructura, vemos abundantes RER y aparato de Golgi. Esta célula, en su proceso de maduración, pasa a un segundo estadio que recibe el nombre de lipoblasto intermedio, en el cual hay un cambio de forma y de la cantidad de organelas en su interior. En primer lugar, pasa de ser una célula con prolongaciones a ser una célula ovoide y su citoplasma ahora se carga de abundantes gotitas de lípidos y aparecen vesículas de glucógeno. La lámina externa permanece. Esta célula pasa a un tercer estadio que se denomina lipoblasto tardío o lipoblasto avanzado, el cual las gotitas comienzan a confluir para formar una gota de grasa más grande en posición central. El retículo endoplasmático liso aumenta en cantidad y el RER disminuye. Esta célula entonces, la masa de lípidos crece, comprime el núcleo hacia la periferia, lo hace plano y entonces tenemos un lipocito o adipocito maduro. Desde el punto de vista histológico, este adipocito pues tiene las mismas características que vimos en el adipocito del tejido conjuntivo común como célula fija autóctona. Se caracterizan por ser células grandes, su tamaño puede llegar hasta medir 100 micrómetros, son ovaladas o poliédricas, su contenido, que son lípidos, se disuelven en el silol, uno de los compuestos de la técnica histológica de rutina, por lo tanto su citoplasma se ve ópticamente vacío. El núcleo se observa aplanado, dispuesto hacia la periferia, y si uno hiciera una coloración para fibras reticulares, pudiera ver en ese tejido conjuntivo laxo que forma el estroma la presencia de fibras reticulares. El estroma es ricamente vascularizado, se pueden observar mastocitos y tiene una inervación por fibras nerviosas amielínicas. En estas microfotografías obtenidas del ROS podemos ver entonces los adipocitos como células grandes, poliédricas o redondas, con sus núcleos aplanados dispuestos hacia la periferia, y en el tejido conjuntivo que los rodea podemos ver una abundante cantidad de capilares. Desde el punto de vista de la ultraestructura, nos encontramos que esta gran gota lipídica no está delimitada por membranas, sino que lo que separa el citoplasma
de la gota lipídica está constituido por una capa de lípidos condensados de 5 nanómetros y por fuera de ello está reforzado por filamentos de bimentina paralelos que tienen un diámetro aproximado de 5 a 10 nanómetros. Esta capa entonces separa el contenido hidrófobo de la gota de lípido del contenido hidrófilo de la matriz citoplasmática. Además de ello podemos ver Golgi pequeño, hay presencia de diferentes organelas. La más importante a destacar es la presencia de abundante retículo endoplasmático liso. Vamos a analizar un rato aquí unas microfotografías del tejido adiposo con microscopía de luz. Este preparado lo obtuve del link del libro de histología de la Universidad de Michigan. Esto corresponde a un preparado histológico con hematoxilina eosina del corte de la piel de la planta del pie. Si ponemos un poquito de aumento, vamos a reconocer entonces un tejido epitelial estratificado queratinizado que corresponde al epidermis, un tejido conjuntivo que, como sabemos, aquí hay dos capas, a pesar de que el aumento no nos permite ver, que es la dermis papilar y la dermis reticular, tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso y regular, y una tercera capa de la piel que corresponde a este tejido panículo adiposo que está aquí. La característica con este aumento es que vemos áreas de diferentes formas y tamaños que se ven muy claras, que parecen una malla, separados por sectos de un tejido que se tiñe muy rosado. Cuando le ponemos un poquito de más aumento, entonces vemos que esa malla corresponden a células cuyo citoplasma es ópticamente vacío, células dispuestas muy estrechas unas a la otra, delimitados los grupos de células por unos tabiques de tejido conjuntivo. Le vamos a poner un poquito más de aumento y vamos a ver que es colágeno con núcleos de fibroblasto, y vamos a ver que estas células de diferentes formas y tamaños, cuando le ponemos más aumento, les vemos su núcleo dispuesto a la periferia y su citoplasma ópticamente vacío, pegaditas una al lado de la otra con capilares que pueden verse, algunos con más facilidad que otros, en los bordes donde confluyen dos o más adipocitos. Vamos a ver ahora cómo se distribuye en el organismo este tejido adiposo blanco. Entonces lo vamos a ver que lo encontramos en diferentes lugares de acuerdo a la función fundamental que tenga. Cuando tiene una función fundamentalmente protectora o de almohadilla protectora, lo vamos a encontrar en la palma de las manos y en la planta de los pies, como lo vimos en el corte histológico que les mostré, debajo del pericardio, sobre todo llevando el camino de las coronarias, de manera de que las protege, y en las cavidades orbitales, están detrás de los ojos. Este tejido tiene la particularidad que yo les había dicho que cuando uno tiene un menos consumo de energía y un mayor gasto, uno degrada el tejido, la grasa que tiene acumulada en el tejido adiposo. Pues este tejido adiposo no se degrada con gran facilidad, a pesar de mucho que tengas un periodo prolongado de ayuno. El otro lugar donde se localiza tiene que ver con la función de aislante que cumple el tejido adiposo, y lo encontramos en el abdomen, en la axila, muslo y en la región glútea. También cumple en localizaciones internas función protectora, pero no del tipo del tejido que no se degrada. Y esto lo vamos a encontrar en el epiplomo mayor, mesenterio y en la región retroperitoneal, sobre todo alrededor de los riñones. Desde el punto de vista funcional, tenemos que el adipocito, como lo hemos venido estudiando hasta ahorita, representa el lugar donde se almacena la energía y que la almacenamos a manera de ácidos grasos o grasas neutras. Y estos son degradados para obtener energía a través de las diferentes rutas metabólicas. La otra función que ya nombramos, que puede funcionar como un aislamiento térmico, ya que la grasa tiene una menor capacidad de conducción. Entonces, ante una situación de que uno esté en un área de menor temperatura, el organismo trata de contener la temperatura corporal a través de este aislante. Y finalmente, una función de protección como amortiguador de órganos vitales.
Una función que está muy en boga y que ha hecho que muchos histólogos llamen al tejido adiposo como un órgano endocrino está relacionado con la gran cantidad de sustancias que cada día se describen. Está capacitado el tejido o la célula adiposa de sintetizar hormonas, factores de crecimiento, citocinas, como ejemplo, muchísimas: la leptina, angiotensinógeno, adiponectina, resistina, hormonas esteroideas del tipo de la testosterona, estrógenos y glucocorticoides. De manera que el tejido adiposo dejó de ser un tejido simplemente para estudiar, que es donde se acumula la energía para que pueda disponer el organismo en los periodos de ayuno, a ser un órgano mucho más complejo, y que vamos a ver ahorita cómo este tejido adiposo regula el peso corporal. Entonces nos vamos a referir a la regulación del tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo que tiene el organismo, que eso no tiene nada más que ver que con la regulación del peso corporal. Fíjate, es casi imposible separar la regulación del tejido adiposo de los procesos digestivos y de las funciones del sistema nervioso central. Las señales hormonales y nerviosas están interconectadas y surgen entre el tejido adiposo, el tejido digestivo y el sistema nervioso central, y ellas tres forman lo que se ha convenido en llamar eje encéfalo entero adiposo, que regulan el apetito, el hambre, la saciedad y la homeostasis energética. La cantidad de tejido adiposo de una persona está determinada por dos sistemas fisiológicos que regulan el tejido adiposo. Estos dos sistemas fisiológicos que regulan el tejido adiposo son la regulación del peso en el corto plazo y la regulación del peso en el largo plazo. Iniciaremos con la regulación del peso a corto plazo. Esta controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. Se han vinculado con este sistema dos hormonas peptídicas sintetizadas en el tubo digestivo, conocidas como grelina y péptido YY. La grelina se considera un estimulante del apetito y el péptido YY un supresor del apetito. El potente estimulante del apetito llamado grelina es un polipéptido pequeño de 28 aminoácidos producido por las células epiteliales gástricas. Las células del epitelio gástrico, ante un estímulo de baja de energía o necesidades energéticas, libera la grelina, la cual actúa a nivel de la hipófisis, induciendo la liberación de hormona de crecimiento, y por otro lado tiene receptores a nivel del hipotálamo, en el cual induce la sensación de hambre, el deseo de comer. De manera que se considera a la grelina un iniciador de la alimentación. Existe una patología conocida como síndrome de Prader-Willi, que consiste en una mutación en el cromosoma 15, y estos son unos pacientes que tienen una hambre insaciable. Suele observarse una alimentación compulsiva y una obsesión por los alimentos desde muy joven. El deseo de comer de estas personas es fisiológico y abrumador, y resulta muy difícil de controlar. Si no se tratan, estos pacientes mueren con frecuencia antes de los 30 años por complicaciones atribuidas a su obesidad. Con respecto a la segunda hormona, el péptido YY es elaborado por el epitelio del intestino delgado. Es una proteína constituida por 36 aminoácidos y cumple una función importante en la promoción y mantenimiento de la pérdida de peso, ya que induce una sensación de saciedad poco después de la comida. El péptido YY actúa sobre receptores que hay en el hipotálamo y induce a la sensación de saciedad. De manera que en la regulación del peso a corto plazo tenemos que hay dos hormonas que actúan, la grelina y el péptido YY, son complementarias. La grelina estimula el apetito y el péptido YY induce a la saciedad.
En la regulación del peso corporal a largo plazo hay muchas hormonas implicadas. Una de las que está en pleno estudio y más o menos comprendida es la leptina. La leptina es una hormona sintetizada por el adipocito. Se ha estudiado bien en el ratón. En el ratón el gen es el gen OB y este gen se ve que se expresa predominantemente en el adipocito. De una manera general, uno dice que la leptina regula el metabolismo energético, ya que influye en la ingesta y en el gasto energético. Ella es liberada por el adipocito y actúa a nivel del hipotálamo. A nivel del hipotálamo tiene una acción que induce a el cese del consumo de alimentos. Y por otro lado, actúa a nivel de aumentar el gasto energético. Todo esto, la unión de dejar de ingreso de calorías y el mayor gasto energético, nos lleva a que disminuya el contenido de tejido adiposo. Las otras hormonas son una gran variedad de hormonas. La otra que se ha relacionado bastante con la regulación del peso corporal a largo plazo es la insulina. Con respecto a la insulina, ella forma parte de un sistema complejo de hormonas y enzimas que controlan la liberación de ácidos grasos desde los adipocitos. Este sistema no solamente incluye la insulina, sino hormonas tiroideas, esteroides suprarrenales, etc. La insulina, hormona liberada por el páncreas, es importante porque promueve la síntesis de lípidos mediante la estimulación de la síntesis de enzimas de la lipogénesis. Por ejemplo, la ácido graso sintetasa o la acetil-CoA carboxilasa. Además, suprime la degradación de lípidos debido a que inhibe la acción de la lipasa sensible a hormonas y bloquea así la liberación de ácidos grasos. El glucagón, que es otra hormona pancreática, y la hormona del crecimiento de la glándula hipófisis aumentan la utilización de lípidos, por lo tanto, la lipólisis. Por otro lado, la movilización nerviosa viene dada que por la liberación de noradrenalina hay una activación de la lipasa y por lo tanto hay lipólisis o degradación de ácidos grasos. Entonces vimos hasta ahorita con relación al tejido adiposo blanco su origen, vimos las características histológicas del adipocito constituyendo tejido adiposo. Lo relacionamos cuáles son las funciones del tejido adiposo, de reservorio de energía, síntesis de hormona, aislamiento térmico y amortiguador o función de protección. Cómo se distribuye el tejido adiposo blanco en el organismo y finalmente la regulación del tejido adiposo a corto y a largo plazo relacionando algunas de sus hormonas en cuestión. Ahora a continuación vamos a conversar un poco sobre el tejido adiposo pardo. Comenzaremos hablando del tejido adiposo pardo o marrón, el cual es un tejido que es abundante en el recién nacido y progresivamente disminuye hasta la pubertad, siendo escaso en el adulto. Almacena lípidos, pero la degradación de los mismos no genera energía, sino que produce calor. De allí que su función sea la de termogénesis. Con relación al origen de este tejido pardo, igual hay un interruptor maestro, el cual induce a la célula progenitora, que se ha relacionado, esta célula progenitora miogénica esquelética, común para el desarrollo del tejido adiposo y el músculo esquelético, y ella se localiza en los dermatomiotomas del embrión en desarrollo. Esta célula progenitora miogénica también proviene de una célula madre o célula mesenquimal indiferenciada. Ante la acción del interruptor maestro, ella se diferencia en un lipoblasto temprano, el cual madurará hasta un adipocito maduro pardo, cuya característica fundamental es la presencia de abundantes vacuolas, microvacuolas en su citoplasma. Además de regular la diferenciación de la célula progenitora al lipoblasto para llegar a un adipocito maduro,
Este interruptor maestro regula el gen de una proteína desacopladora denominada UCP1, la cual es una proteína desacoplante que, como estudiaremos más adelante, es la que permite que la degradación de los lípidos no genere enlaces de alta energía, sino que se disipe como calor. Desde el punto de vista histológico, este adipocito se caracteriza por ser una célula más pequeña que el adipocito unilocular. Tiene un núcleo redondo excéntrico y su citoplasma se caracteriza por estar multivacuolado. Entonces uno ve la célula es más pequeña, un núcleo redondo un poco excéntrico y su citoplasma lleno de múltiples vacuolas ópticamente vacías por la misma razón que la vacuola del tejido adiposo blanco. Tiene escaso tejido conjuntivo entre ellas y están inervados por abundantes fibras nerviosas amielínicas del sistema simpático. Tienen una red de capilares extensa, lo cual contribuye a su color. Desde el punto de vista de la ultraestructura, se caracteriza por abundantes mitocondrias con gran cantidad de citocromo oxidasa, la cual le da ese color característico pardo que se le une a la gran vascularización que ayuda al color que este tejido presenta en su estado en fresco. Además, tiene un aparato de Golgi pequeño y escasos RER y RER, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Con respecto a su distribución en el organismo, los neonatos el tejido adiposo pardo representa casi el 5% de su masa corporal total y se localiza en el dorso, a lo largo de la mitad superior de la columna vertebral y extendido hacia los hombros. Este tejido adiposo disminuye a lo largo de la primera década de la vida y en el adulto lo podemos encontrar en el cuello, en el mediastino, en el tejido adiposo perirrenal y por lo tanto alrededor de la suprarrenal y de la aorta. Desde el punto de vista funcional, como ya hemos mencionado, es la generación de calor o termogénesis. También se refiere como termogénesis sin temblor. Es abundante en el recién nacido y lo protege de la gran pérdida de calor que es resultado de la desfavorable relación entre su extensa superficie corporal y su reducida masa corporal. Así evita o ayuda a evitar la hipotermia, la cual sería mortal en el recién nacido. La actividad metabólica del tejido adiposo pardo es regulada por el sistema nervioso simpático y está relacionada con la temperatura ambiental exterior. Su función la regula la proteína desacoplante o termogenina, la cual se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Ella se encarga de desacoplar la cadena respiratoria de manera que el paso de protones se hace por una vía alterna a través de la UCP1 y no a través de la ATP sintetasa. La salida de los protones del espacio intermembranal disipa el gradiente protónico mitocondrial y así desacopla la respiración de la síntesis de ATP. La energía producida por las mitocondrias entonces se disipa como calor en un proceso denominado termogénesis. Es decir, la energía liberada por la mitocondria no se acumula en enlaces de alta energía en la molécula de ATP, sino que se disipa como calor. Algunos comentarios sobre la transdiferenciación. Los adipocitos pueden sufrir transformaciones, es decir, pasar de blanco a pardo y de pardo a blanco en respuesta a las necesidades termógenas de un organismo. Tenemos dos situaciones para la transdiferenciación descritas hasta ahora. Ante una exposición crónica a baja temperatura, esto traerá como consecuencia que el organismo necesite generar calor por una vía diferente a la generación de calor muscular. La otra situación es que el organismo esté expuesto a un equilibrio energético positivo, es decir, un consumo mayor que gasto de energía. Por lo tanto, se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento de triglicéridos.
En estas dos situaciones entonces tenemos que si yo tengo la necesidad de aumentar la producción de calor, pues el adipocito blanco se transforma en adipocito pardo o marrón. Y si yo lo que tengo es un equilibrio energético positivo, pues el adipocito pardo se transforma en adipocito blanco para aumentar la capacidad de acumular el exceso de consumo de energía. Esto es interesante porque la transdiferenciación de blanco a pardo del tejido adiposo se induce tanto por exposición al frío o por la actividad física, y se le han descrito diferentes moléculas y vías de señalización involucradas en esto, por lo que, como señala en el texto de histología de Ross, en el futuro estas moléculas y vías de señalización involucradas en la transdiferenciación de los adipocitos puede abrir nuevos caminos en los tratamientos farmacológicos de la obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas. Finalmente daremos algunos comentarios sobre el tejido adiposo beige que nombramos al comienzo de la conferencia. Fíjense, recientemente se mostró que en respuesta a ciertos estímulos como el ejercicio, la exposición al frío o algunas hormonas, podían aparecer células adiposas parecidas a los adipocitos pardos, pero que son de coloración beige y positivas a la expresión de la UCP1. El origen exacto aún está en debate y se han planteado dos posibilidades. La primera sugiere que derivan de precursores de adipocitos blancos que están ahí latentes en el tejido y se convierten entonces en adipocitos beige en respuesta a estímulos del medio, como podría ser la exposición al frío. La segunda ya la comentamos, que es que los adipocitos blancos maduros puedan transdiferenciarse al tener contacto con los estímulos adecuados para convertirse en beige. Bueno, se dice que ambas propuestas puedan ser correctas y que dependiendo del medio ambiente, de antecedentes genéticos y de la localización del tejido adiposo que contiene células beige, suceda o una u otra forma de desarrollarse este adipocito beige. Desde el punto de vista histológico, se caracteriza por ser una célula con características intermedias, tiene menos mitocondrias que el adipocito marrón, pero más que el adipocito blanco. Las vacuolas son mixtas, microvacuolas y vacuolas más grandes de tejido adiposo. Desde el punto de vista fisiológico, este adipocito se encarga, igual que el adipocito pardo o marrón, en generar calor. Su función es de termogénesis. Entonces, fíjense que aquí estamos, este adipocito beige es el que Ross nos nombra como transdiferenciación del adipocito blanco a pardo ante estímulos específicos del medio ambiente. Vamos a finalizar señalando en este esquema las ubicaciones finales de los tejidos adiposos hasta ahora aceptados como tejido adiposo pardo, con su ubicación cervical, supraclavicular, escapular y suprarrenal en el adulto, el tejido adiposo blanco y la disposición del tejido adiposo beige, que se caracteriza por encontrarse embebido en las mismas estructuras del tejido adiposo blanco. Damos por finalizado el tema. Si tienes alguna duda o comentario, te invitamos a hacerla en el campus a través de el chat que tenemos en la cartelera informativa. La próxima semana iniciaremos el estudio de los tejidos esqueléticos. Comenzaremos con el estudio del tejido cartilaginoso.